Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañen en el canal del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar de las razones de la violencia. Sí, algo tan vasto, tan complejo, tan interesante y que nos conmueve, nos pega, nos anima a analizar y a cambiar. Y para ello me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta ocasión la maestra María Emilia Molina de la Puente, magistrada de Circuito del Poder Judicial de la Federación, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué gusto que nos acompañes, María Emilia. Y también está con nosotros, bueno, un hombre que nos ha acompañado, también experto en muchas cosas, pero creo que el tema que nos convoca hoy va a ser muy interesante, el doctor Francisco Valdés Ugalde, que es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, colaborador del Universal, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Pues, encantado. Así, vamos a empezar con esta pregunta tan abierta como las razones de la violencia. ¿Qué es lo primero en lo que piensas, María Emilia, al hablar de este tema? Bueno, lo primero que pienso es que es un tema que nos convoca a la reflexión real y no solo a la politización del tema, porque enfrentarnos a la violencia y enfrentarnos al análisis de las razones es también enfrentarnos a nosotros mismos. Cómo nos tenemos que asumir desde una perspectiva realista, como en algunas ocasiones víctimas y en otras ocasiones cómplices de la propia violencia o de las razones de la violencia. Yo creo que una de las principales razones que tenemos hoy en día es esta destrucción de las instituciones públicas que hacen contrapeso en la sociedad y que también convocan a un freno de la violencia, que internamente cada una de las personas, sabiendo que hay una institución que le puede traer una consecuencia a un acto violento o que implique violencia, pues puede autofrenarse, ¿no? Sí. No solamente es que ejecuten las autoridades, sino que este efecto de ejecución de las consecuencias de la violencia, pues te empieza a hacer reflexionar antes de actuar con violencia. Creo que esa es una de las principales actuaciones. Y esta primera reflexión para comenzar la charla, Francisco, ¿cuál es la idea cuando platicamos de este tema, cuando estábamos antes de entrar al aire, afuera, ¿cuál es tu primera reflexión? Las razones de la violencia. Bueno, primero creo que hay que tener un telón de fondo que es muy importante considerar. La historia humana es la historia de la violencia. Ha estado siempre la historia de los seres humanos vinculada a la violencia, pero también a la forma de evitarla. Y lo más importante para una situación de violencia como la que hoy se vive en México es empezar a pensar, primero, cuáles son sus raíces y segundo, de qué manera se ha evitado en otras partes y se puede evitar aquí. Yo creo que, sin extenderme demasiado en la primera respuesta, porque el tema, como tú lo señalas, es amplísimo, me lleva a mí a causas concretas que en México se dieron y que pueden estar detrás de lo que hoy vemos como un fenómeno generalizado de violencia, especialmente proveniente del crimen organizado. Cuando se hizo la transición democrática, se hizo al mismo tiempo un cambio de un sistema de poder político que tenía una centralización tanto formal como informal que permitía controlar fenómenos extralegales, digámoslo así. Y había una cierta administración, obviamente con corrupción, con complicidades, con una gran cantidad de mañas, pero más o menos se lograba apaciguar porque esa línea de mando
esas líneas de comando estaban más o menos bien articuladas. Al cambiar la distribución del poder, por un lado está la presidencia, por otro lado el legislativo, por otro lado los estados de la federación, por otra parte los municipios, por otra parte los congresos locales. Se pluralizó el poder y eso fue importantísimo y súper positivo para el desarrollo democrático del país. Pero al mismo tiempo no se supo repensar la legalidad como una herramienta que tenía que volver a ser reorganizada institucionalmente para el control. Y entonces muy pronto, hacia el 2006, porque es el momento en que se abre, 2007, la idea de que hay que militarizar la seguridad pública. En ese momento, pues se echa mano de las Fuerzas Armadas, sin tener muy clara conciencia de que había que reestructurar todo el sistema de coordinación de la seguridad pública del país. Y eso, y aquí voy a dejar el punto por ahora, eso era muy caro, mucho más caro que recurrir a los militares. Y no se quiso pagar el costo. Estamos viendo este recorrido, esta reflexión histórica que haces, doctor, y bueno, a mí se me venía a la mente varios momentos, cuando estabas hablando. Me acordé del Negro Durazo, ¿recuerdan? Claro. Cuando hablabas de estos controles, así sí, más allá de lo legal, en muchas ocasiones, y bueno, y muchos otros momentos y figuras, pero comenzaste diciendo el crimen organizado. Es hoy, sin duda, uno de los factores detonantes de una violencia y de unas violencias, además, cruentas, porque, bueno, cuando hablamos de violencia o de violencias, hay también diferencias, matices, pero claro, aquí estamos en un momento muy complicado. ¿Realmente lo estamos o es que ahora lo vemos más? ¿Cómo han visto este momento en comparación con otros, ahorita que hablabas de eso? Bueno, yo creo que sí estamos en un momento mucho más complicado, porque... ¿Más violento? Mucho más violento, pero además también más normalizada la violencia. Creo que ese es un gran problema, porque el crimen organizado, sí es verdad, es el que ha ejecutado muchos tipos de violencia, pero también es el que ha servido para minimizar el ataque a la violencia. Nos hemos acostumbrado como sociedad a que el discurso es, hubo una masacre, es que fue el crimen organizado, y entonces digamos que cuando el crimen organizado está involucrado, pareciera como que le quitamos la responsabilidad del Estado de hacer una investigación seria, rápida, porque pues el crimen organizado es violento. Oye, y peor cuando dicen, es que entre ellos se matan. Claro. Cuando hablabas del 2007, con esta incursión de los militares en la seguridad pública, empieza también todo un lenguaje que se comenzó a asentar y con Andrés Manuel además se reforzó. Claro. ¿No? Toda esta idea que surge con Calderón y con Andrés Manuel fue muy claro, ¿no? Así es. Se matan entre ellos. Entonces existe esta como justificación por parte de las autoridades de dejar ser. Exacto. Exacto. Y normalizar. ¿Es así? Es. Y efectivamente hay una normalización porque hay un crecimiento de la violencia que va ocupando cada vez más espacios territoriales, más espacios demográficos, junto con los territoriales, y más espacio a la atención pública. Y además, las luchas intestinas entre los diferentes grupos del crimen organizado, pues generan un índice de altísima violencia que supera con mucho, parece superar con mucho, las posibilidades de la sociedad de contrarrestarla. Y ahí lo que sobresale es la tremenda incapacidad que ha tenido el Estado mexicano para prevenir y para reprimir. No ha sido capaz de ninguna de las dos cosas. No ha tenido la inteligencia de seguridad policial suficiente para anticiparse a los hechos, ni tampoco
para, después de que ocurren actos de violencia formidables como los que hemos visto, por ejemplo, en Jalisco, en Michoacán, en muchas partes del país, todo este problema de la desaparición de gente, la búsqueda de desaparecidos, el desentierro de verdaderos panteones anónimos por todo el país, para investigar y darle a esto una respuesta institucional sólida. Y para hacer eso no es una cuestión de solo tomar una decisión, hay que reconstruir, hay que construir todo un aparato capaz de hacerlo. Y lo que vemos es que nuestras instituciones no tienen esa capacidad, particularmente las policías, la Guardia Nacional, el Ejército mismo y la Procuración de la Justicia. No lo han hecho, no lo han hecho, y esto ha sido un crecimiento constante, ¿no? en estas violencias y en estas razones que hoy nos convoca a la reflexión, María Emilia. Pero ahorita que comentaba Francisco, el hecho de nombrar las cosas, no se han nombrado lo suficiente, no se han querido nombrar. ¿Cuál ha sido la razón por la que el Estado no ha realizado su función al final del día, no ha cumplido con esas obligaciones? Bueno, ¿cuál es la razón por la que el Estado no ha cumplido? No lo sé, pero sí creo que podemos ver cosas que ha hecho o ha dejado de hacer el Estado que provocan un caldo de cultivo maravilloso para que haya más violencia, para que la sociedad esté más dolida, porque es como un círculo muy vicioso. La sociedad dolida, la sociedad normalizando violencias y la sociedad violenta, entonces tampoco exige al gobierno. El gobierno utiliza todos esos sentimientos de la sociedad en discursos de odio que polarizan más, que se violenta más, y entonces no solo no reforzamos instituciones, demolemos instituciones, pero además generamos un discurso social, una agenda pública en donde todos somos enemigos de todos, y entonces ya la violencia no es algo anormal, es algo que está absolutamente incrustado en nuestras vidas. Ya es poca la impresión de la sociedad en general si vemos a una persona descuartizada, si sabemos de cifras alarmantes de desapariciones, niños, niñas asesinados, y ya pareciera como que a nadie nos importa. Y aunque sí nos importe, habrá quien no habla por miedo, habrá quien no habla por una serie de sentimientos que también es como de absoluta desesperanza, ¿no? ¿Para qué digo si no va a pasar nada? En lugar de, tengo que decir, para que pase algo. O sea, ciertamente el Estado no está cumpliendo en ninguno de sus niveles, pero desde mi perspectiva, la sociedad tampoco estamos cumpliendo, porque no estamos exigiendo como deberíamos, porque finalmente todo el dolor de la violencia recae en la sociedad. Los gobiernos van y vienen, los funcionarios van y vienen, pero la sociedad seguimos teniendo estos dolores, estas afectaciones graves, y no estamos exigiendo. Y creo que tendríamos que volver a replantearnos eso. Sí, Francisco. Yo quisiera agregar sobre este mismo punto tres factores. Uno, la no decisión de reorganizar la seguridad desde el municipio hasta el nivel federal, pasando por los estados de la República, con sus diferentes cuerpos bien construidos, lo cual, insisto, costaba mucho dinero e implicaba una redistribución fiscal, cosa que no se hizo. El Estado mexicano, el Estado federal, el Estado nacional, sigue recabando el 90 y tantos % de los recursos fiscales. Y los municipios y los estados, lo que queda, lo cual es una anomalía en una república federal. Segundo, tenemos una gran tentación a la criminalidad por el crecimiento del consumo de drogas ilegales. Lo cual hace de México, después de una gran cantidad de variaciones que llevaron a que se extinguiera
digamos, la exportación de droga de Colombia para que se vinieran a México, etcétera, etcétera. Una larga historia. El hecho de estar al lado de uno de los más grandes consumidores de drogas ilegales es un incentivo económico gigantesco para la creación de consorcios. De consorcios que van a ser ilegales mientras no haya legalización de las drogas. Y ese va a ser un problema permanente. De ahí viene pues, que el crimen se pelea esos mercados y se genera una violencia de muy diversos tipos. Y el tercer punto es que de alguna manera, por omisión, pero también por comisión, se ha alentado el desarrollo de la violencia al considerar que el crimen organizado no es un enemigo. La política de abrazos, no balazos, es una política de complicidad, independientemente de que haya o no haya complicidad material. Pero el hecho de que la cabeza del Estado diga que hay que abrazar también a los delincuentes porque son humanos y son nuestros hermanos, etcétera, etcétera, pues es una renuncia expresa al ejercicio de las capacidades del Estado para proteger a la sociedad. Esta idea de el triángulo dorado, ¿no? Como se le conoce, no es el triángulo dorado, sino el triángulo de la gente trabajadora, ¿no? Y el triángulo dorado que hace referencia precisamente a esta región en donde está totalmente incrustado el crimen organizado, ¿no? Fueron todos estos mensajes a lo largo de mucho tiempo, ¿no? En donde además tienen los recursos para crear base y para crear todo este soporte social importante, ¿no, María Emilia? Claro. O sea, esa parte además es real y es contundente porque el Estado no ha cumplido con brindar oportunidades a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Entonces son víctimas y victimarios. Se van convirtiendo en todo ello, ¿no? Claro, pero además hay un discurso del gobierno que también es incongruente, porque por un lado es abrazos y no balazos, y son hermanos y son seres humanos, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero por otro lado es los jueces sueltan a los delincuentes y entonces no deberían proteger los derechos humanos porque son delincuentes, y entonces, bueno, ¿cuándo dejas de ser humano para que te respeten tus derechos? El punto, creo, es que se utiliza discursos muy falaces desde el dolor de la sociedad, que hacen eco, claro, pues a ver si yo soy víctima, directa o indirecta, de delitos. Esta persona está soltando delincuentes. Claro, y a mí me duele. Y yo quiero que las personas que me dañaron, a mí o a mi familia, pues estén castigadas por el Estado, que se quiten de la sociedad, etcétera. O sea, sí es verdad eso, pero el discurso es falaz, el discurso es contradictorio, pero nos lleva a tener pretextos, por un lado, para que el Estado no cumpla con su función de prevenir y de sancionar estos delitos, de investigar sobre todo, y por otro lado, de demoler instituciones que pudieran hacer un contrapeso respecto, pero tampoco tenemos políticas públicas. Entonces, es como una anarquía media extraña ahí, porque es desde discursos reales para destruir instituciones y tampoco cumplir con la función. A ver, pero ¿y qué pasó? Hemos hablado ahorita mucho del sexenio anterior, o lo han comentado, porque es ahí en donde además se detona toda una estructura más violenta de la que teníamos anteriormente, o es un continuo. ¿Cómo lo vislumbran? Yo veo que hay un crecimiento. Por ejemplo, en términos de asesinatos dolosos, sí se ve claramente cómo hay un incremento. Pero decían que ya estaban disminuyendo y bueno, y ahora en este sexenio hablan de los homicidios. Claro, la dolosos. Cuestión ahí es que no está suficientemente esclarecido cómo se cuentan los cuerpos, si se cuentan como desaparecidos o se cuentan como muertos efectivos. Y ahí yo tengo una pregunta que no puedo responder porque no hay datos, no hay evidencia, o las evidencias apuntan a que ha habido mucha negligencia por parte del Estado. Por ejemplo, pues la encargada de las desapariciones, Carla Quintana, renunció porque no pudo continuar con su tarea porque los recursos
porque no podía, simplemente así era obvio para todos, aunque ella renunció por sus razones propias. Sí. Pero uno puede ver, si uno analiza los datos, que hay una gran simulación y manipulación en el manejo de la información. Y sin embargo, seguimos viendo de pronto apariciones como el rancho en Jalisco, Izaguirre, y otros que en medio de la narrativa de que la cosa mejora, de repente aparece una cosa tan terrible, un lugar que, bueno, está la polémica si era un campo de exterminio o no, si era de entrenamiento o no, como por ahí parece dijo que era de todo, fiscal. ¿no? Pero y lo bueno, que pasa era de es que todo, pero oficialmente pues estaba lleno de muertos, ¿no? Y ahora ya no se sabe ni qué carambas pasó ahí. Entonces, pues, ¿dónde está entonces la capacidad de investigación, la capacidad de esclarecer los hechos, la capacidad de llevar a los responsables ante la justicia, la capacidad para rendirle cuentas a la sociedad que está exigiendo justicia, está exigiendo que los muertos tengan cara y que los nombres sean reconocidos? Exacto. Y que es una respuesta creciente, esa es creciente, y es creciente en la opinión pública y no tiene respuesta. De Carla Quintana me comentó en alguna ocasión públicamente, al aire, que en algunas regiones habría que considerar 5 veces más el número de personas desaparecidas que las que se registraban oficialmente. Es decir, el subregistro era altísimo y, sin embargo, la campaña final del sexenio de Andrés Manuel, que llevó a Carla a renunciar, era que no era tan grave y que iban a hacer su censo para encontrar a las personas, por cierto, ¿no? Otra vez esta retórica, y ella pues no estuvo de acuerdo con la manipulación que se iba a hacer con los propios datos, ¿no? Claro. Pero ahí está, y empiezan a surgir todas estas imágenes de los ranchos, de ahora también las fosas, también en Jalisco. ¿Tú eres de Jalisco? Mira, el propio, soy. ¿no? Perdón. No. Sí. Una cosa rapidísima. El propio caso Ayotzinapa. Ya pasaron 3 gobiernos. Me sigue sin pasar nada. Y estamos en las mismas. Increíble. Ayotzinapa, cuando comentabas de la situación geográfica de México, también se me vino a la mente Ayotzinapa y dije, ¿cuántas autoridades civiles y militares tienen que estar coludidas para que de Guerrero a Chicago llegue la droga? Claro. María Emilia. Sí, claro. Ese es un brazo de Ayotzinapa, ¿no? O los trenes y maquinistas que aparecieron hace unos días. De Huachicol. De Huachicol, y que no había nadie, sí. Ni siquiera se sabía quién manejaba los trenes, y ahora resulta que pues ahí está. O la refinería. Imagínate nomás qué gran capacidad empresarial puede tener el crimen organizado para armar una refinería a la vista de todo el mundo. ¿Dónde estaba la vista? Pues la capacidad empresarial como quiera, pero también la capacidad de ser invisibles. Así es. Porque te puedes transportar toneladas y toneladas y nadie lo ve. O nadie, o nadie todos se ver, hacen como que no lo ven. O que nadie lo quiere ver. Por miedo. Exacto. O porque han participado en los hechos. Sí, claro. O complicidad o miedo. Sí. En el caso de Jalisco, ¿no? Que son todos los estados, ¿no? de la República, sí. Pero estamos viendo casos muy dramáticos y registrando lo que sucede en Jalisco con el tema de las fosas, con el tema de los ranchos de entrenamiento, de reclutamiento, de tortura, de asesinatos de todos estos jóvenes que finalmente quienes lograron se integran a las filas del crimen y sobrevivir, y quienes no, pues no sabemos en dónde quedó su paradero, ¿no? ¿Hay algunos testimonios, alguna reflexión que hagan las personas cercanas en tu estado, María Emilia? ¿Cómo lo viven? Pues mira, es que justo es esta parte de querer poner un discurso falso en la retórica.
popular. El crimen organizado no solo es narcotráfico. El crimen organizado hace mucho tiempo que dejó ser solo drogas. El crimen organizado tiene trata de personas, el crimen organizado tiene extorsiones, tiene secuestros, tiene asesinatos. Antes, hace muchos años, porque el cartel de Jalisco hace muchos años que existe, pero había, decían, yo estaba muy chica todavía, es que se matan entre ellos, pero no tocan a las familias, no tocan a la sociedad que no esté involucrada. Ahora es contra todos y todas. Y entonces ahora los jóvenes que llegan a buscar trabajo son reclutados. Hay datos no oficiales, porque además habría que, esto que decías que comentaba Carla, y que lo siguen comentando y que lo comentan todas las agrupaciones de madres buscadoras. A ver, México es uno de los países con mayor impunidad. Y eso, que es un discurso que también se ha utilizado, pero significa que el 90% de los delitos no se denuncian. Y entonces no tenemos números. ¿Por qué? Pues porque no se denuncia por miedo, insisto, por esta falta de esperanza ya respecto del Estado. Pero si no se denuncia, no tenemos números. Pero además están destruyendo cualquier tipo de institución que nos pueda dar números. Porque claro, para poder decir que tenemos otros datos, ya antes, en el sexenio pasado, por parte del gobierno tenían otros datos y había fácilmente decir, estos son tus propios datos oficiales. Bueno, quitamos las instituciones que dan los datos oficiales y entonces ya los datos que nos den son los que tenemos que creer. Y entonces ahora tendremos mayor obligación desde la sociedad civil de estar buscando cómo documentar y tener datos para poder contrarrestar argumentos que no son para pegar políticamente a nadie, porque esto creo que no es ni de partidos, ni de colores, ni de nada. Esto es de un país que profundamente lastimado, profundamente dolido, que necesita, porque no podemos seguir así, o sea, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Sí. Necesitamos cambiar el rumbo ya como sociedad. No más dolor, pues. Ahorita vamos a hacer una pausa, pero regresando me gustaría que abordáramos brevemente, porque tenemos muchos otros temas, la violencia institucional, porque si bien se está viviendo esta violencia extrema por parte del crimen organizado con los horrores que hemos podido medio documentar, ¿no? Porque todo esto que no sabemos debe ser también, es la punta del iceberg lo que estamos viendo, pero después la violencia institucional, porque en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, el presidente López Obrador comenzó a decir que estaban manipulando los abogados a las familias. Se lanzó en contra del Centro PRO, por ejemplo, una organización de la sociedad civil importante, defensora de derechos humanos, y la empezó a etiquetar, como a muchos otros periodistas y a muchas otras personas y organizaciones. Entonces, por un lado está la violencia criminal, pero por otro, el Estado que violenta a quienes alzan la voz o intentan defender. Una pausa y volvemos. Las razones de la violencia. Estamos en esta charla, pues tocando algunos de los muchos puntos que podríamos a partir de esta reflexión que el día de hoy nos convoca. Y comentábamos hace un momento y les quiero preguntar, ¿qué opinan sobre, por supuesto, el discurso, bueno, las acciones violentas por parte del crimen organizado que azotan a la sociedad, pero también el discurso y las acciones violentas desde el Estado mismo, desde el gobierno, desde los poderes, en contra de la ciudadanía? Bueno, creo que es algo terrible e inaceptable. Agregando al clima de violencia y a la incapacidad del Estado para contenerla, la fabricación de culpables, que son los defensores de las alternativas para resolver el problema de la violencia. Los que informan, los que protestan, los que se organizan para buscar a los desaparecidos, las organizaciones civiles que ahora son uno de los enemigos públicos número uno, de acuerdo con el Estado, a las que prácticamente han asfixiado por las condiciones legales y fiscales a las que están sometidas, no pueden actuar y se convierten en objeto
de la persecución, o por lo menos, si no de la persecución, de del reproche estatal desde las más altas tribunas del país, como si fueran esos los que periodistas, comentaristas, revistas y los que ya mencioné, los culpables de que la situación exista, siendo que es la autoridad la que tiene las potestades para actuar. A mí me parece muy significativo y paradigmático por el caso mismo, que en el caso Ayotzinapa, lo comentábamos hace un momento antes del corte, además de que no se ha resuelto, desde el discurso del poder, desde Palacio Nacional, se comenzó a criticar a las organizaciones defensoras de las familias de desaparecidos, como se hizo desde un principio, pero ahora con Andrés Manuel, que él había dicho que lo iba a resolver y que había convocado a las víctimas cuando era candidato, y al final, igual que como comenzó, se lanza en contra del GIEI, en contra del Centro PRO y en contra de quienes querían esclarecer este caso y a defender, pues sobre todo al ejército, cuando fue señalado por parte del fiscal especial, ¿no? Los miembros que estuvieron ahí presentes. Bueno, es que hemos transitado un discurso extraño en donde parece que los derechos humanos son de las autoridades y no de las personas. ¿La autoridad es la víctima? La víctima, pero además en defensa de derechos humanos. Y eso no quiere decir que cuando somos personas físicas quienes ostentamos algún cargo público, pues como personas también tenemos derechos y también derechos humanos, por supuesto. Pero como funcionarios, como servidores públicos, no podemos decir que estamos en ejercicio de un derecho humano porque somos autoridad. La autoridad no tiene derechos humanos. La autoridad está, lo dice todavía la Constitución, hasta el día de hoy creo que todavía no modifican esa parte, dice la Constitución. Ya les estás dando la idea. Pues es que ya la han dicho, pero ya no se las doy. Ya habían dicho. Sí. Pero, a ver, el Estado, a través de sus autoridades, tiene la obligación de proteger y respetar los derechos humanos. No es una casualidad. Está en la Constitución como un reflejo de un ejercicio de la humanidad, porque no es solo de México, de la humanidad, de cómo no regresar a espacios tan terribles como fue el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. De ahí empezó un desarrollo que se nos está olvidando. Sí. Pareciera que es también un tema generacional, de que ya nadie se acuerda qué pasaba con los nazis. Y ahora pareciera que las autoridades son quienes son los titulares de derechos humanos, y no quien tiene que proteger los derechos humanos y respetarlos de todas y todos, incluidos de los delincuentes, por supuesto, pero principalmente de las víctimas. Y entonces, ¿cómo haces la ponderación de derechos humanos de todos los involucrados si ni siquiera quieres creer que los demás lo tienen? Sí. Y entonces estos discursos terminan siendo una forma de que la propia sociedad se olvide que los tiene. Creo que eso es bien complejo. Sí. Ha sido un factor importante el ejército, las Fuerzas Armadas en la historia de lo que estamos hablando en este momento. Comentabas, Francisco, de la incursión de las Fuerzas Armadas, de los militares, en la seguridad pública. Pero además ahora tienen muchas más facultades. Sí. Son los responsables de todo lo que entra y sale de nuestro país. Así es. Por cielo, mar y tierra. Así es. Aduanas, puertos, todo. ¿Qué papel van a jugar? ¿Qué papel están jugando ahora y qué papel van a jugar para romper este círculo nefasto y violento? Bueno, yo creo que la militarización es una muy mala receta para resolver el problema de la seguridad pública. La seguridad pública debe estar en manos de civiles bien entrenados, bien pagados, de cuerpos y policías e instituciones bien organizadas, que es lo que no teníamos y nunca llegamos a tener. Entonces, además del exceso
de incorporar a los militares en funciones civiles como la administración pública de diversos aspectos, por ejemplo, obras de infraestructura, aduanas, etcétera, etcétera, porque supuestamente son más disciplinados y más confiables que lo que son los cuerpos civiles, pues es una falacia. Yo no tengo motivo para dudar de la probidad de los militares, pero esa probidad puede ser traicionada y puede toparse con situaciones en el entorno que nadie puede resistir. Por ejemplo, cuando te ponen frente a la disyuntiva entre plomo y plata, sin que nadie te pueda defender, incluido el ejército, pues entonces, ¿qué prefieres? La plata, ¿no? O por lo menos no decir nada. Sí. Y eso me parece que es algo que tendría que revertirse. La sociedad mexicana tiene que darse cuenta de que eso lo vamos a tener que revertir en el mediano y en el largo plazo. Decía Juan Domingo Perón que cuando le preguntaron que por qué no había recurrido a los militares para gobernar, porque él, siendo militar, no había recurrido a los militares para gobernar. ¿Cierto? ¿Y qué dijo? Lo que dijo fue, es muy fácil hacer que entren los militares, lo difícil es sacarlos. Él lo dijo siendo general, coronel primero y general después. Entonces, ese es el grave problema. Necesitamos una administración pública, pero la administración pública debe ser una administración civil. Nunca durante la transición democrática se lograron poner de acuerdo las instituciones, los partidos y los factores de poder para crear el servicio civil de carrera en toda la administración pública. Quedó solamente confinado a algunos espacios privilegiados, como el Poder Judicial, por ejemplo, como el Servicio Exterior y algunos otros pequeños espacios en donde está reglamentado, las universidades, por ejemplo, ahí está reglamentado el servicio de carrera, pero en el 90% de la administración pública no está. Y desde luego tampoco está en las fuerzas de seguridad. Que otro gallo nos hubiera cantado si desde tiempo atrás se hubiera tenido la visión de Estado para cambiar esa configuración de controles informales para mantener la paz social por controles formales efectivos y suficientes para poder reemplazar aquellos viejos estilos. Y eso la democracia mexicana nunca lo cambió. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias con un partido político, una coalición gobernante que ha recurrido fundamentalmente a una estrategia de concentración del poder, supuestamente para realizar un programa cuya realización pues está a la vista que no progresa. Una de las razones de la violencia tiene que ver con esta concentración de poder, es decir, estos ingredientes en donde se diluyen contrapesos y en donde se introduce además el factor militar, distinto a lo que se pudiera creer, es una de las razones que puede generar violencia. Y digo distinto porque en muchos otros momentos, en las dictaduras, por ejemplo, en Chile decían orden y militares y aquí mano dura para contrarrestar la violencia. Entonces también ahí creo que hay una gran confusión entre lo que nos lleva o no, las razones que generan violencia. Es que el control que debe hacer el Estado lo tiene que hacer con respeto a los derechos humanos. Y eso es lo complicado. O sea, si vamos a poner adentro de la cárcel a todo un pueblo, pues pondremos a los malos a los buenos, ¿no? Por polarizar como está el discurso. Seguramente ya no va a haber violencia, pues si tienes a todos adentro de la cárcel no pasa nada. Lo que pasa es que tienes inocentes y tienes culpables. Eso es lo que no puede hacer el Estado. Y creo que precisamente esta concentración de poder deriva de que no se quiere, no solo México, en todos los países donde hay este tipo de gobiernos, hay que taparle la boca
a cualquiera que pueda ser un contrapeso. Que no me digan que lo estoy haciendo mal, porque lo voy a hacer como sea. Y parece ante la sociedad un primer discurso que pudiera ser hasta creíble para todos. Vamos a eliminar la violencia, llevando, por decir algo, como lo están haciendo en El Salvador, a todos a la cárcel. Sí, lo que pasa es que tendremos que tener derechos para que se demuestre que quien está en la cárcel verdaderamente es el culpable y que cualquier acción del gobierno sí está respetando derechos humanos de todas las partes involucradas. Para eso necesitamos un poder judicial independiente, que en México ya fue. Digo, todavía quedamos algunos, pero lo cierto es que la reforma va para allá, porque ¿cuál es el origen de esta reforma? Vamos a quitar la posibilidad de que se diga que la política pública o las acciones directas del gobierno están en contra de algún principio o de algún derecho fundamental. Y luego quitamos a los organismos autónomos también para lo mismo, para que no haya datos, para que la sociedad no pueda decirlo. Luego atacamos también a la sociedad civil organizada que pone la voz en alto y que además muchísimos de los cambios que ha habido a favor de derechos humanos ha sido a través del trabajo de organismos de la sociedad civil. Callemos a los periodistas. Ahora me parece impresionante que en 2025 estemos viendo leyes de censura promulgadas, pero además impulsadas por políticos que durante años, desde la oposición, impulsaron precisamente la libertad de expresión. Entonces, digamos, estamos viendo cómo un gobierno está callando todas las bocas, pero no para mejorar la situación, sino solo para aparentar que estamos cambiando algo. Es decir, están comenzando a hacer todo aquello que criticaron desde oposición y ahora en el poder corregido y aumentado, ¿lo ven un poco así? ¿Es entonces el poder una de las principalísimas razones de la violencia? Yo sí, creo que sí. El poder sin control. El poder sin control es una de las razones de la violencia. Porque, como bien digo, cuando se reflexiona en el debido proceso que debería existir en México para perseguir los delitos, y vemos que ese debido proceso que incluye el respeto de los derechos humanos y su protección, claro, no solo su respeto, sino su protección, entonces pierde credibilidad completamente el procedimiento persecutorio. Y desde luego llega al juzgador con un desprestigio previo acumulado que está reflejado muchas veces en las carpetas de investigación famosas. Pero yendo al punto de la violencia, cuando se contrarresta la violencia delincuencial con la violencia militar, no es una violencia represiva policíaca, es una violencia de guerra, es una violencia de confrontación para la destrucción del enemigo. El militar tiene que destruir al enemigo, para eso está entrenado. El policía no, el policía quiere contener, reprimir. Obviamente, si tiene que disparar en defensa propia. Pero llevar ante la justicia. Pero para llevar ante la justicia a un presunto culpable que tiene que ser procesado de acuerdo con la normativa y en forma transparente. Eso no lo tenemos, lo empezábamos a tener, pero ya dejamos de tenerlo. Sí. Entonces, esa situación vuelve a plantearnos el problema de que el uso de los militares, a menos que estos militares, en una situación muy difícil de imaginar, utópica, digámoslo así, utópica en el mal sentido de la palabra, supongamos que la Guardia Nacional se profesionaliza y se civiliza en el sentido de volverse civil. Ajá. Bueno, cosa que no está en la agenda. Sí. Pero suponiendo que eso ocurriera, bueno, podríamos llegar a tener un cuerpo como el de los carabineros. Tú pusiste el ejemplo de Chile. Sí. Sí, Pinochet dio el golpe y militarizó el país, pero ya tenía una policía que sí funcionaba. Y tenía un sistema persecutorio que sí funcionaba desde antes. Y tenía un sistema judicial que sí funciona.
Entonces, en términos del procesamiento del crimen, claro, se violaron los derechos humanos a lo bestia contra los enemigos políticos y quien se opusiera, y el que estuviera en medio, aunque fuera accidentalmente. Sí, todo muy bien hasta que no llegan por la hermana, por el padre. No. Pero el sistema de policía es el mismo que hay hoy, que el que había en la dictadura y que el que había antes de la dictadura. Porque es un sistema profesional que ha ido cambiando civil. Y que es un cuerpo civil. Así es. Era militar originalmente, porque se llaman los carabineros, pero es una policía civil que sabe proceder de acuerdo con el código de procedimientos adecuados para el funcionamiento policiaco. Y eso, en México, lamentablemente no lo practican casi nada las policías y casi nada la Guardia Nacional. Entonces tenemos una situación como que se juntó las peores soluciones posibles. Además, concibiendo y dejando hacer, concibiendo no enemigo al crimen organizado y dejándolo hacer y crecer. Y sí enemigo a ciudadanos, a los ciudadanos, a las organizaciones, a los partidos, a los opositores, a los comentaristas, a los periodistas que no tenemos más que la pluma, la palabra y no tenemos acceso al ejercicio de la violencia física legítima. Sí. Entonces hay una gran tergiversación del tema de la seguridad pública y del tema del ejercicio del poder. Han traicionado todos los principios por los cuales en sus propios estatutos está lo que debía hacerse cuando se gobierna. Y es que además es tan atractivo el discurso, decir, claro, los militares, las armas, la lucha contra los criminales, destrocemos fuera los neoliberales, los opositores, todas estas etiquetas, ¿no? Sueltan a los criminales. Entonces se va juntando todo un discurso muy atractivo para decir, sí, vamos, y entonces te doy todo el poder para que lo hagas y en bandeja de plata, y parece que no hemos aprendido nada de la historia, ni lejana, ni medianamente cercana, porque parece que todas estas estructuras que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y de los desastres y violaciones de derechos humanos quedaran ya en el olvido. Sí, porque yo creo que acá hay como dos cosas importantes. El uso perverso del dolor, porque creo que utilizan ese dolor personal y social de cada uno de los integrantes de la sociedad, donde, a ver, es que a mí me duele lo que me está pasando, esta violencia que estoy viviendo, y me das una aparente solución que, claro, si yo veo, yo no puedo contra el crimen organizado. Yo tengo miedo de lo que está pasando en mi comunidad. ¿Quién puede? El ejército, porque en mi concepto, en el concepto social, pues el ejército es el que puede. Entonces parece que es la solución ideal, ¿no? Entonces es un uso perverso, yo creo, del dolor social. Pero además hay otro ingrediente que yo creo que es bien importante, y es la destrucción del Estado de Derecho desde el enfoque de que públicamente ahora se dice las decisiones judiciales no las voy a cumplir. Y lo que dice la ley tampoco lo voy a decir. Si yo creo que lo que dice la ley o lo que dijo un juez no debe cumplirse, no lo voy a cumplir. Y entonces decir eso nos lleva a un estado todavía peor, porque es un estado de anarquía absoluta. Si la presidencia dice que puede no cumplir porque cree que no está bien lo que dijo un juez, en lugar de ir a impugnar, como se debe hacer en un Estado de Derecho, yo ciudadano, ¿qué voy a hacer? Como ciudadano, si a mí un juez me da una orden de lo que sea, yo puedo decir, si la presidencia dice que no, pues yo también digo que no. Y entonces ya nadie vamos a cumplir órdenes, y entonces ¿para qué queremos instituciones o leyes que nos digan cómo debe organizarse la sociedad? Si la estructura misma del Estado de Derecho, más allá de quiénes sean los jueces o juezas, más allá de cómo los elijamos, más allá de eso es lo que sea que se diga, está en la voluntad de a quien va dirigido decir si cumple o no. Y si entonces, si al ejército le decimos, fíjate que no puedes
no sé, violar porque tenemos muchísimas sentencias internacionales en contra en México, violar a dos mujeres indígenas cuando vayas a hacer un recorrido, pero le podemos decir desde el mismo ejército, pues es que sabes que esa sentencia no la cumples porque no está bien, no hay que hacerle caso. Claro. Pero lo mismo es si te digo que desalojes una casa que no estás pagando la renta, lo mismo es si te digo que pagues una pensión alimenticia, o sea, lo mismo será cualquier orden, desde cualquier ley, si el Estado de Derecho desapareció. Ese es el gran riesgo de México, porque entonces ya ni los buenos, ni los malos, ni los regulares, ¿eh? O sea, ya nadie va a cumplir nada, porque estará en nuestra propia voluntad saber si le hacemos caso a alguien. Y es esta pirámide en donde parece que también a quienes ostentan el poder y toman las decisiones nunca les va a llegar este boomerang de... La historia dice otra cosa. Del horror. La historia dice otra cosa. El doctor sabe más que yo, pero... Francisco, para concluir este programa, pero los invito para que continuemos una segunda parte y tocar otras aristas muy, muy importantes sobre este tema. Creo que tú has puesto el dedo en la llaga. Cuando el poder está encima del derecho, ya no hay nada que hacer. Gracias. Y si eso es generalizado y no excepcional, porque en todas las sociedades hay veces que alguna autoridad se manda, ¿no? Se pasa de la raya y se sirve con la cuchara grande y hace de la ley lo que le da la gana. Pero cuando eso es un sistema, el sistema en que el poder está por encima de la ley, en una supuesta invocación a la verdadera justicia, estamos destruyendo por completo las bases de la convivencia social, las bases de la paz social. Y justamente yo empecé diciendo que en la historia humana la violencia siempre nos ha acompañado, pero también nos han acompañado las formas de contener la violencia. Y la contención fundamental de la violencia en las sociedades modernas abiertas es el Estado de Derecho. Es el derecho y la ley por encima de las personas y por encima de las autoridades que debidamente se someten voluntariamente y si no, a fuerzas, a lo que dice la ley, porque en la ley está el mayor esfuerzo posible que ha hecho la legislatura para definir lo justo. Entonces, si renunciamos a ese instrumento, que es lo que parece estar en curso, estamos en un grave peligro y la sociedad tiene que tomar esto en sus manos y tiene que movilizarse para que nuestro sistema político no se convierta en una dictadura. Nos quedamos con esa frase por lo pronto y en un segundo programa vamos abordando este y otros temas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Elisa, como siempre. Un placer. Maestra. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.